escuchamos de la primera lectura de la carta de San Pablo a los Efesios: ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Esto tiene que hacernos poner muy contentos. Es decir, ya no somos delante de los ojos de Dios extraños, apartados, sino ya somos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, somos de la familia de Dios. Y esto es porque tenemos una fe que está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles. Y esa fe tenía Jesucristo por piedra angular. Es decir, tenemos la fe en Dios y todos los dones de Dios, entre ellos la iglesia y los sacramentos, que los apóstoles recibieron directamente de Jesús. Hoy precisamente celebramos la fiesta de uno de ellos, Santo Tomás, el apóstol, que es muy famoso por este momento en el que Jesús le reclama su incredulidad, porque después de resucitado, Él no estuvo presente en una primera reunión, cuando Jesús se aparece ante sus discípulos, y esto le predican y Él no cree. Y después, a los 8 días sí que se reúne y el Señor se hace presente y acepta el desafío de Tomás, que quería ver y quería tocar. Jesús lo dejó ver y lo dejó tocar, y entonces es que exclama: Señor mío y Dios mío. Pero ese reclamo, o esa expresión, mejor dicho, es buena, pero no es perfecta. No es lo que Jesús esperaba. Jesús esperaba que él creyera a la predicación de sus compañeros apóstoles. Pero esta experiencia, esta incredulidad de Santo Tomás, a nosotros en cambio nos ayuda muchísimo, porque podemos aprender cosas. El primer detalle de lo que nos puede ayudar es que el hecho de que haya tocado y visto a nosotros nos sirve, porque caemos en cuenta que Jesús es muy real, pudo ser visto, pudo ser tocado, y eso es bueno para nosotros que estamos en este camino. Pero vamos a imaginarnos por un momento que Santo Tomás haya creído en el momento en el que los apóstoles le comunicaron que habían visto a Jesús resucitado. Si hubiese creído ahí, este pasaje del Evangelio no lo hubiéramos conocido, y de este pasaje se desprenden detalles muy importantes acerca de la fe. Dice Hebreos que sin fe no podemos agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios, porque la fe nos capacita para conocer a Dios, amarlo y servirlo, y encontrar en ese conocer, amar y servir al Señor el sentido de la vida, la felicidad de nuestra existencia. El primer detalle que se desprende es que Santo Tomás no creyó
en la forma que Dios tiene para nosotros como la forma más común. Dios quiere que creamos por oír, por escuchar la palabra de Dios, porque eso supone confianza en lo que Dios dice, confianza en lo que Dios dice, lo cual es todo lo contrario del pecado. El pecado es desconfianza en lo que Dios dice. Entonces el pecador prefiere darle la espalda a la verdad de Dios, no escuchar la verdad de Dios, pero sí obedece las mentiras del diablo. Entonces la fe comienza por escuchar la palabra de Dios, pero predicada por los apóstoles. A ver con eso, predicada por los apóstoles. Y aquí hay un detalle muy importante, la iglesia. En la primera oportunidad que se parece Jesús a sus discípulos, están ellos reunidos, está la iglesia reunida, pero Tomás no está. En la segunda oportunidad Tomás sí está, lo cual el mensaje es claro. La fe que nos salva, la fe que nos lleva al cielo, se recibe en la iglesia y se fortalece en la iglesia, se desarrolla en la iglesia. Todos aquellos que no sienten sentido de pertenencia a la iglesia y están fuera de la iglesia, no están recibiendo la fe, están arriesgándola, la van a perder, porque la fe es para la iglesia. Y atención, la fe que tienen ustedes, la recibieron de la iglesia. Por eso dice la primera lectura que estamos cimentados en la roca de los apóstoles. Los apóstoles recibieron directamente de Cristo la fe, la doctrina. Los apóstoles después predicaron y anunciaron la doctrina a sus hermanos presentes durante su existencia. Ellos también hicieron discípulos y después ellos fueron comunicando de generación en generación las enseñanzas de Cristo hasta el día de hoy. Hay una opción de enseñanza de Cristo en la Biblia. Si la Biblia a mí me la predica esta iglesia, está muy bien, pero si algún hermanito por ahí fuera de la iglesia toma la Biblia y entonces él interpreta la Biblia, como dice el padre Luis Toro, un Pánfilo, un Petronilo, interpreta la Biblia y nos trae su interpretación, lo cual le ha pasado a muchos católicos que dejaron la fe por escuchar esas interpretaciones. No es lo mismo eso a recibir la fe transmitida de generación en generación en esta sucesión apostólica. Entonces, la fe que tenemos ahora nos la transmitió la Iglesia Católica. Aquí en la iglesia se recibe la fe y aquí en la iglesia se desarrolla la fe. Así que, atención, Cristo quiere que creamos en Él por escucharlo o por verlo. Por escucharlo. Porque este Tomás que vio y creyó, Jesús no lo felicitó por eso.
Al contrario, le llama la atención, lo corrige, lo reprende, porque él debió escuchar a sus hermanos que le anunciaban que Jesús estaba vivo. Y luego, esa expresión maravillosa, Dios mío, que la dice cuando ve y toca, creyó por ver y por tocar. Fíjense bien que esa expresión nosotros los católicos lo usamos mucho en la Santa Misa. Cuando el sacerdote nos presenta a Jesucristo presente en el pan y en el vino, solemos decir, Señor mío y Dios mío. Fíjense bien lo que estamos haciendo. Estamos reconociendo que Jesús está ahí y no lo hemos visto. No lo hemos visto. Así que nos cae de maravilla esta bienaventuranza tan particular. Dichosos los que crean sin haber visto. ¿Y por qué creemos? Porque hemos escuchado. Hemos escuchado, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Hemos escuchado eso y hemos creído que Jesús está ahí. Miren qué ventaja tan enorme le tenemos a Santo Tomás. Él dijo, Dios mío y Señor mío, porque vio y tocó. Y nosotros decimos, Señor mío y Dios mío, sin haber visto y sin haber tocado, porque lo único que hacemos es ver un trocito de pan, un poco de vino. Y con eso ya estamos diciendo, Señor mío y Dios mío. En eso consiste la fe. Y atención, en este mundo no podemos ver a Dios. No esperemos ver a Dios para creer que Él existe. El poder ver a Dios está reservado para después de la muerte. En eso consiste el cielo, en ver el rostro de Dios. Se llama eso visión beatífica. Ahora, en este mundo, lo que sí podemos hacer es escuchar a Dios. Como que es la palabra de Dios, lo único que tenemos de Dios en este mundo. Y la palabra de Dios nos manda a la iglesia, y la palabra de Dios nos manda a la Eucaristía, nos manda al bautismo, y la palabra de Dios nos manda a la oración, y la palabra de Dios nos manda a los santos. La palabra de Dios es lo único que tenemos santos. Y hoy, ustedes que están viviendo esta experiencia de llevar a un familiar a su cristiana sepultura, qué bueno, porque nos recuerda que no existe solo este mundo, que la muerte no es el final de la vida, sino el final del tiempo. Pero que los que hemos creído en Jesús tenemos la garantía de que nuestra vida se volvió vida eterna. Miren, el que vive sin Cristo tiene los días de su vida contados. ¿Cuánto le quedarán? 2 años, 3 años, 10 años. Pero en cambio los creyentes no los tenemos contados. Porque nuestra vida, por creer en Cristo y obedecerlo, se volvió vida eterna. ¿Y qué es la muerte? Sino la puerta para definitivamente poseer a Dios por los siglos de los siglos. No es tan mala la muerte. La que sí es mala es la muerte eterna, la que causa el pecado.
reconocemos dos clases de fallecidos: el muerto y el fiel difunto. El muerto tiene las dos muertes, tiene la muerte física y tiene la muerte eterna. La muerte eterna, esa se experimenta en el infierno. ¿Por qué tiene muerte eterna? Porque se separó de Dios, que es la vida, por lo tanto está muerto. Se separó de Dios, que es el amor, por lo tanto está en situación de odio. Se separó de Dios, que es la luz, por lo tanto está en la oscuridad. Dios es el bien, por lo tanto está en el mal. ¿Y qué son los fieles difuntos? Son los que tienen una sola muerte, la muerte física, porque al creer en Jesús tienen vida eterna. ¿Qué le recomienda la Iglesia a los familiares de esta hermana? Que la recuerden siempre en sus oraciones, que le hagan los sufragios, les mande decir la misa, ofrecer las comuniones, hacer actos de caridad encomendando su alma, el Santo Rosario, los novenarios, limosnas, ayunos, sacrificios, todo eso ofrecidos por el alma del difunto. La Iglesia no recomienda que de una vez digamos, eso se fue para el cielo. Claro que deseamos que se vaya al cielo, pero lo más recomendable es orar, porque para ir al cielo hay que ser perfectos. Cristo lo manda, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Para qué? Hay que ser así, para el reino de Dios. Bueno, santos, vamos concluyendo. Le damos gracias a Dios por estar en esta iglesia, la que ha recibido la fe directa de Jesucristo, porque fue transmitida de generación en generación por las diversas etapas de nuestra vida, nuestra historia de la fe, nuestra historia de la iglesia, hasta el día de hoy, y por eso resaltamos este detalle. Han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Es decir, hemos sido edificados por la predicación de los apóstoles que se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Sea alabado Jesucristo.